¿Qué tal amigos de U Channel? Sean bienvenidos una vez más a Política a la Carta. Tenemos un capítulo más sobre estas elecciones presidenciales que van a ser las elecciones presidenciales históricas en todo, ahora sí que vaya la redundancia, en toda la historia de nuestro país. Iniciamos, como siempre, dando a conocer las últimas encuestas. Encuesta del 20 de marzo. GEA e ISA coloca a Claudia Sheinbaum con 52 puntos, seguido por Xóchitl Gálvez con 33 puntos, una diferencia de 19 puntos. Y en tercer lugar tenemos a Jorge Álvarez Maínez con 4 puntos. La segunda encuesta es Rubrum. Rubrum coloca a Claudia Sheinbaum con 53.6 puntos, seguido por Xóchitl Gálvez con 30.8 puntos, una diferencia de 22.8. Y en un lejano tercer lugar a un Jorge Álvarez Maínez con 4 puntos. Luego, nuestra tercera casa encuestadora, T-Research, tiene a Claudia Sheinbaum con 53.9 puntos. A Xóchitl Gálvez la coloca en segundo lugar con 30.1 puntos, una diferencia de 23.8. Y a Jorge Álvarez Maínez lo tiene en un tercer lugar con 3.8 puntos. Y pues bueno, amigos, quiero darle la bienvenida a un compañero y amigo de la licenciatura en Ciencias Políticas de UAM Texcoco, que es Jonathan Hidalgo. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Wed? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Igual, muy bien, muchas gracias. Ahora sí que con mucho ánimo de hablar sobre cuestiones políticas electorales contigo. Claro que sí, yo también estoy con ese ánimo. Ok, bueno, pues Jonathan, vamos a iniciar con Xóchitl Gálvez. Y para el primer tema sobre esta candidata del PAN-PRI-PRD va a ser la investigación, o una de sus propuestas va a ser la investigación del sobrecosto, del Tren Maya. Un proyecto que ha sido de los más emblemáticos para el actual gobierno, pero que también se ha visto en controversia debido a cuestiones económicas, a cuestiones ambientales, pero que al final, pues, se sigue haciendo. Hace unos meses se inauguró, pero se inauguró a medias, que creo que ya es característica de este gobierno. No sé si coincides conmigo. Pero tú, ¿cómo ves este punto, Jonathan? ¿Se debe investigar? En vez de investigar, se debe de seguir con el proyecto, se debe de parar? Mira, lo que yo considero en este punto que supuesto que la investigación sobre los costos debe ser de acceso público, como muy probablemente lo diría alguna otra persona que esté un poquito más centrado en la política. Siempre los costos de obras públicas, como es el caso de aquí del Tren Maya, que fue un proyecto realmente pues interesante, de un impacto alto, tanto en lo ecológico como en lo social, en una medida que utilizaron tal vez recursos en un comienzo no previstos, porque como recordaremos, el costo del Tren Maya en un inicio se estipuló en cierta cantidad, aunque suele pasar que los costos cuando se va haciendo la obra pueden ser un poquito más altos, pero aquí vemos un costo que en algunas fuentes puede decirse de 500.000 millones de pesos, otras fuentes nos dicen que solamente fueron 120.000 a 150.000 millones. Realmente creo que lo que podemos hacer en este caso es que sí podría haber una investigación, pero ¿qué obtendríamos con la investigación? El impacto que tendría esta investigación puede ser que la obra tenga cierto descrédito y tú bien lo mencionas al inicio, estamos teniendo unas elecciones que puede decirse que son históricas, como la mayor parte del tiempo lo hemos escuchado, y Claro. con relación a lo que dice Xochitl Gálvez, es meramente una propuesta, porque las propuestas están abiertas en esta época, que se investigue, ya se verá el caso. Como recordaremos también en otra ocasión, los datos que en un momento eran de acceso público, ahora ya son, e incluso, pues un poquito más de difícil acceso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí se debe investigar, debemos de conocer esos datos, saber en qué se invirtió, en qué no se destinaron los fondos, porque como tú lo dijiste, se acaba de inaugurar y a medias.
la obra Claro, que pues se decía que iba a estar lista ya hace un tiempo. Y tenemos, por ejemplo, el incidente que ocurrió el día de ayer en la estación Skokov. eh, Ellos no lo quieren decir como un accidente o que no se desvieló el tren, pero pues hay que investigar más, hay que ver qué pasó, si se están usando los recursos de manera adecuada o tal vez, no sé, lo que ellos dicen que iban a eliminar, ahí está, la corrupción. claro, claro. Ahora sí que es bien importante el punto que comentas, porque justamente hay que comentarlo. El día de ayer se desvió parte del ferrocarril, o más bien se desviaron los ferrocarriles, se desvió em, el vagón donde iba el tren Maya, y pues bueno, ahí hay que ser sincero, hay casos de corrupción ahí, pero también, regresando al punto principal, sí hay un sobrecosto. Al principio se mencionó que el costo iba a ser uno, pero ha ido incrementando a tal punto que en la actualidad, pues al parecer se triplicó lo que se iba a gastar en el Tren Maya. Qué bueno o malo, pues no sé, yo creo que tendríamos que dejarlo también a ver qué es lo que pasa en los años futuros, pero es algo que sí se debe investigar, porque fíjate que, no sé tú, pero yo recuerdo que más o menos pasó algo similar con lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, con ese aeropuerto que al principio habían dicho una cantidad, pero al final, pues iba a ser una otra totalmente distinta. Entonces, pues bueno, creo que en ese punto sí debería de investigarse, pero pues al parecer no creo que, o más bien parece ser que no es algo que le interese tampoco a la candidata de Morena. Precisamente, es que pareciera contradictorio porque los datos de los costos, por ejemplo, del Tren Maya deberían de ser de acceso público, cosa que no lo Claro, es. O sea, es una contradicción al decir que va a haber una investigación, porque al ser esto una obra pública, por así decirlo, vamos a darnos cuenta que esto se está invirtiendo dinero, le está destinando un fondo y al final de cuentas no sabemos ni en qué se gastó. Y como tú lo dices, real, a simple vista parece que no necesitamos ser tan inteligentes para darnos cuenta que existe corrupción, sea de un partido, sea de otro. No vamos a estar tal vez criticando en este momento si está haciéndolo bien o si está haciéndolo mal. Solamente que esto sí, contundentemente vamos a ver los costos, vamos a revisar en qué se gastó, qué se invirtió, en qué se destinaron los fondos, porque si se está excediendo los costos que te tenían previstos, es por algo. Y como tú lo dices, un accidente, pues, ¿cuándo fue? Apenas ayer. ¿Y qué tiempo que tiene que se inauguró el tren? No tiene ni siquiera un año, no tenemos ni medio año con el tren inaugurado y ya está claro. viendo este tipo de problemas. Ahora lo mencionas con el aeropuerto internacional digo, el aeropuerto de Texcoco. Y pues, realmente en este aeropuerto se preveía que iba a ser un costo, ¿no? El cancelar la obra. Y al final se terminó pagando más de lo que se tenía previsto. Salió más caro cancelarlo que terminar la obra. Entonces, tenemos que investigar las cosas, sí, y que lo proponga una candidata es interesante, por así decirlo. Pero la crítica viene no para tal vez la candidata de Morena, sino más bien una cuestión en general a su sistema, digamos, a Ok. su partido. ¿O tú qué dices, Sí, Obed? ¿Te parece que va por esta parte o no, mira, yo creo que en esta cuestión veo que sí hay un error garrafal en el gobierno, porque no es la única obra. Ya sucedió con el tren interoceánico, lo inauguró a medias. Ya sucedió con el AIFA, igual lo inauguró o se inauguró sin terminar. Y es lo que acaba de suceder con el Tren Maya. Yo sé que son gastos, pero pues, o sea, si tú lo vas a inaugurar es porque ya funciona, es porque ya se hicieron pruebas. No, tú como gobierno no puedes arriesgar a la gente a que pueda llegar a suceder un accidente, como ayer pasó. Afortunadamente, de lo último que se sabe es que no hubo personas en el vagón, que qué bueno, pero de verdad, o sea, creo que en vez
de estar inaugurando obras a millas, pues deberían de terminarlas. 6 años a lo mejor no es mucho, puede ser que, puede ser que sí, pero por lo menos que se continúe con eso. Y si Andrés Manuel en realidad tiene miedo o tuvo miedo de que la agenda que tiene él no es la misma que pueda llegar a tener su sucesor, pues entonces la ciudadanía va a estar encargada de hacerle saber al sucesor si es viable o no es viable, porque al final algo que retomo de la idea de Andrés Manuel es el pueblo pone o el pueblo quita, pero en fin, eso ya es otro punto. Pero como tú Sí, lo dices, o sea, son, son, son datos que la ciudadanía, a los que la ciudadanía más bien debería de tener acceso, pero los guardan como parte de seguridad nacional, si no estoy mal, aquí a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan podrían darme un poquito mejor el concepto, pero sí, no creo que, que debiera ser como que vamos a investigar si en realidad si en realidad se tiene acceso a los datos. Si no se tiene, pues bueno, creo que también debería de haber, en caso de que Xochitl llegue, debería de implementarse una política para que pueda haber excepciones con ciertas cuestiones y poder investigar esas acciones, por así decirlo. sí, por supuesto, mira, también por el punto de obras que no se concluyen, también debería de haberse previsto, haberse tenido una perspectiva en el sentido de que si se sabe que un proyecto o un megaproyecto, como es el caso del Tren Maya, no se iba a terminar en 6 años, pues tal vez debieron revisar bien y no prometer, porque también aquí vienen las pseudopromesas, y pues están bien en materia electoral y todo, pero en términos reales, en términos sociales, no tienen el impacto que nos prometen muchas veces esto como políticos que dan sus propuestas y demás. Y venimos a ver nuevamente, como tú lo dices, con proyectos como el AIFA, tal vez el tren interoceánico y demás, que pues no se culminan, simplemente están ahí ya inaugurados a medias y están funcionando de cierta forma ineficazmente y todavía no se saben ni siquiera los costos. Entonces, hay que revisar también eso. Como tú lo dices, el acceso debe ser bueno, tiene que ser libre para las personas o los ciudadanos en este caso. Y también recordemos el problema que también está teniendo con el INAI. O sea, tenemos que entender que la información ya cada vez se nos restringe un poco más y un poco más. Y de esta forma yo creo que vamos a tener mega obras con muchísima corrupción y con muchísimos recursos desviados a, por en el caso, y tal vez hasta incluso para campañas, puede ser. Seamos realistas, la política también funge de una forma, pues, estricta y tiene sus normas, pero en ocasiones también se hace mal uso de tanto de recursos públicos como de desvío de fondos. Y eso es lo que pasa, o sea, la real política. Y si no lo aceptamos y no lo queremos ver, vamos a tener un sesgo, y todavía más aún con información que se nos restringe. O sea, si nosotros consideramos que el acceso a la información es uno de nuestros derechos como ciudadanos, pues se nos está quitando uno de esos derechos, teniendo así como tú lo acabas de mencionar, la idea de que son es información de seguridad nacional o como ellos lo quisieron envolver. No lo es, o sea, ¿quién le quita que o en qué momento se pone en riesgo la seguridad nacional para hacer público los datos que tiene que ver con el costo de un tren? No, no lo veo ni al caso, o sea, está muy envuelto esto para disfrazarlo de una forma que no sea, es que ellos lo justifican. Claro, claro. Pues bueno, creo que es las propuestas rescatables que podemos encontrar con Xochitl Gálvez. Yo, aquí a lo mejor las personas que me han escuchado, pues no es mi perfil favorito, nunca lo ha sido, pero en fin. Bueno, John, vamos a pasar al siguiente tema que es que Xochitl Gálvez, justamente en un meeting, mencionó, y ahorita con lo que acabo de comentar, creo que va muy bien con este tema, dice que publican notas, entre comillas, mala onda en su contra. Y creo,
justamente esto lo comentaba con Claudia el episodio pasado, sobre el tipo de noticias que se dan acerca de los candidatos políticos. Sabemos que una vez siendo político eres propenso a ser, no sé, objeto de este tipo de notas, pero no sé si solo sea para Xochitl, creo que también tanto para Claudia como para Álvarez Maínez, que imagínate, es tercer lugar y aún así les llegan este tipo de notas. Por supuesto, yo creo que también así como lo estás mencionando y como tal vez lo estabas platicando en la sesión pasada de esos mismos temas, el hecho de que un político se convierta en una figura pública, por así decirlo, va a dar la pauta para que la población juegue también con su imagen. Y esto no es, no es nuevo, es parte de la política por muchísimos años. Entonces, notas mala onda, notas o tal vez se siente ofendido y todo esto, pero es parte de la política. Si en algún momento no quería ver algo de esto, pues debió de pensarlo y dedicarse a otra cosa, porque incluso las caricaturas existen en periódicos desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando tal vez del siglo XIX también, si nos enfocamos en México. Siempre es caricaturizado el político, tal vez por ser una persona muy famosa, por ser una persona muy carismática, por ser incluso una persona corrupta y demás. Todas esas características siempre son parte de los políticos. Y notas mala onda, pues también debemos revisar qué tanta verdad hay en estas notas, porque pues si la verdad es parte o va envuelta de otras cosas, pues simplemente es una forma de difusión o una forma de, un medio de comunicación más. Ujú. Entonces, yo considero más o menos este punto. Las notas más onda van a existir, van a seguir existiendo. ¿Con quién se va a quejar? O sea, como tal, hay una institución a menos que realmente haya sido profanado en este caso por su adversario, pero eso es también lo que pasa. O sea, van a estarse atacando mutuamente. Tienen también sus propios mecanismos para difundir tanto información falsa, información que les conviene, información, y también hasta incluso para detener la información que no. Entonces, no sé, por ahí va. Claro, claro. Ahora sí que creo que sí, estamos no sé, una disculpa. Em, sí, Xochitl Gálvez creo que tiene que ser un poquito más cuidadosa con este tipo de declaraciones. No quiero decir que te lo tengo perdido, que las encuestas digan lo contrario, pero este tipo de temas sí nos dan mucho que decir, pero sobre todo mucho que decir sobre la candidata. No sé si coincidas conmigo, pero esto yo lo veo como un intento de me, me, me quieren opacar. Y a lo mejor, teniendo en cuenta que Morena está en el gobierno, puede ser que sí, pero justamente lo he comentado en reiteradas ocasiones. Tú como candidato, ¿qué estás haciendo para tratar o más bien para luchar contra ese contra ese sistema, ¿no? O sea, Yo también hasta, como lo mencionas, hasta me recuerda la controversia que existía con la hora nacional del uso de los medios de comunicación, como por ejemplo, en este caso el de radio, para la difusión de ciertas ideas de la candidata Claudia Sheinbaum. Si nos vamos por ahí, pues parece que de repente sí le están jugando pues diferente, están utilizando sus medios para difundir un poquito más las ideas de la candidata de Morena, pero pues sí pareciera una llamada como de atención de me están jugando medio de una forma diferente y en la que ella no puede competir porque no está en, su partido no es el que tiene hegemonía ahora mismo en el poder, pero pues va a tener que buscar sus propios mecanismos, y no, pues las encuestas nos mencionan que va abajo y si no hace algo pronto, evidentemente parece que la tendencia va a una contundente. Los claro, números, incluso algunas encuestas acabo también de revisar algunas otras, como por ejemplo la de Reforma, que fue la que más también se fue en una mañanera, y ya postulaba incluso a Xochitl Gálvez por debajo de estos puntos porcentuales. O sea, si nos vamos por ahí, también va a ser como una forma en la que pues se está perdiendo tal vez popularidad y pues si también se debe tanto a los mecanismos y los medios de comunicación de Morena, pues están funcionando y como te digo, yo también no soy
ni partidario ni de uno ni de otro, lo que se tiene que decir se tiene que decir y ya, pero pues sí, estamos viendo que las formas en las que está jugando un candidato y el otro, a algunos le están funcionando y en otras partes no. Claro, claro. Ahora sí que, de verdad, si alguien del equipo de Xochitl Gálvez de pura casualidad nos escucha, yo le haría el atento llamado de evitarse de este tipo de cosas como el andar pegando chicle, como el andar haciendo declaraciones bastante irregulares, porque eso, al contrario de caer bien, llega un punto en el que cansa. No sé si coincidas conmigo, John, Sí, pero también, y por ejemplo, hasta lo escuchaba el otro día en un podcast de ahí en Instagram, que lo había encontrado en una entrevista que le hacen a Beatriz Paredes, en el que se plantea como hasta incluso una crítica del por qué fue elegida como candidata, es que Beatriz Paredes. sí, Y pues aquí lo plantea de una forma muy, muy interesante, o sea, decían que era como la candidata por marketing, prácticamente es lo que querían ahí como que mencionar. O sea, pues en este plan parece que no le está resultando, porque es una candidata interesante en el sentido de su forma de, más bien su forma peculiar de ser, su personalidad, pero hay que también hacer una diferencia entre ser una buena política, una buena, tal vez incluso una buena ingeniera, porque para hacer buena política, en este caso, como tú lo dices, si lo está escuchando una persona de, sí, de su grupo de Xochitl, debería estar pensando en cambiar la estrategia, porque definitivamente esta no le está funcionando. Y si por eso vamos, la crítica ya también está hasta de sus aliados, pues, esto es en su momento. claro, claro. Ahora sí que, pues bueno, por ahí si alguien del equipo de Xochitl nos está escuchando, por favor, tómenos en cuenta porque de plano, de otra forma no ve que pueda darle la vuelta. Ok, y justamente con esto tiene que ver una declaración, fíjate, una declaración que acaba o que hizo justamente en la semana sobre pedirle a los empresarios que pierdan el miedo, pero también que los empresarios llamen a votar a sus trabajadores. Es algo que cada época electoral se hace, justamente, pero yo creo que la pregunta que yo por lo menos le haría es, ¿por qué los empresarios tendrían que hacer el trabajo que se supone que Xochitl Gálvez debe de hacer? ¿No lo crees? Y bueno, es que en este punto yo tengo también un poquito de, pues, digamos, de críticas tanto al sistema electoral que tenemos, que el voto es un derecho y no una obligación. El problema al hacerlo un derecho es que también tenemos muchas personas que no votan y Mm. este sector que no vota después es de las personas que más se quejan de cómo está la política y se abstienen incluso de votar. Yo creo que vamos en un, digámoslo, vamos en un tren y pues todos tenemos que tomar las decisiones y las riendas de ese tren. Si dejamos que las demás personas decidan por nosotros, pues no tenemos el derecho de venir a quejarnos de la situación. Entonces, sí, el llamamiento debería ser de Xochitl Gálvez al mencionar que debería hacer sus propuestas, las que llamen la atención y animen a la población a votar y que sean esas personas empleados de estos empresarios quienes, pues sí, que los motive a que el 2 de junio salgan y voten y demás, pero también tenemos digamos, el otro punto en el que al no ser una obligación, las personas sean a veces mucho más influenciadas por la abstención de su voto o simplemente por la apatía política, electoral y demás, en la que no se ven, digamos, motivados ni por las promesas o las promesas que no, quieren proponer los candidatos el presidenciales en este caso. Y pues nada, o sea, simplemente quedan en eso, quedan en propuestas, ellos no las escuchan, a veces no, ni siquiera hay no atienden a lo importante. Y ya cuando se trata de este caso, como por ejemplo el de los empresarios, va a ser solamente pues una sugerencia porque ni siquiera hay un cambio. Tal vez esto también lo está haciendo como ya tocando el tema importante que es las elecciones, sería, pues está viendo que existe un porcentaje de la población que no vota, y hay un porcentaje duro digamos, que tienden hacia el partido de Morena,
Entonces está yéndose por el otro extremo para poder conseguir votos de otra, digamos, de otro sector. Claro, claro. Ahora sí que yo sigo en el mismo punto. Está pidiéndole a los empresarios que hagan la chamba o hagan el trabajo más bien, que ella se supone que ella se supone debería hacer. Si de verdad está segura de su campaña, pues nada más yo creo que se hubiera limitado a decir, salgan a votar este 2 de junio, pero como por qué pedirle a los empresarios que saquen a votar a sus trabajadores. Eso es lo que, por lo menos, yo ahí lo vería como un punto de desesperación. Y no sé si coincidas conmigo, John. Sí, por supuesto, como te lo mencioné hace un momento, es como la desesperación de ver que no tiene, digamos, aprobación por ningún lado, y ahora tiene que ir con este sector en el que pues, precisamente se abstiene de votar y ahora, y menos los empresarios que casi obligan a sus empleados a votar o pues, les sugieran a modo de sugerencia. Ya es, para mí esto ya me refleja un acto de desesperación. Estamos a, digo, poquito más de 2 meses, ¿y qué va a pasar entonces? Si no obtiene de ningún lugar, se va a estancar y porque ya no hay más, o sea, la gente que ya está hacia un lado, realmente en México es muy complicado que cambien de opinión. Y esto es evidente desde elecciones pasadas, cuando ya algunos lo dicen así, el voto duro del PRI o el voto duro de Morena, ya lo tienen. Ahora necesitan obtener nuevos votantes. Y es precisamente lo que pasó con, digamos, los sectores más jóvenes que en este año ya van a poder votar. Estas personas ya están, digamos, en una patera electoral por a mí sí me gusta a veces incluso decirlo así como un clientelismo político Ajá. y ya están ahí, o sea, van a irse a votar por quienes estuvieron recibiendo apoyos, pero esas personas que no reciben apoyo, que son las personas trabajadoras de alrededor entre 30 años a 60 años, esas son las personas que requieren este, tener su voto. O sea, Xochitl necesita apuntar hacia ese sector, al sector de entre 30 y 60 años, que son quienes tienen menos participación política, recibieron menos apoyos, son las personas que tal vez están trabajando en empresas, en fábricas y demás. Entonces, sí, va por ahí y te digo, para mí es un acto ya desesperado en esta situación. Claro, claro. Y pues bueno, ahora sí que ya será cuestión de ver el próximo 2 de junio qué tal le va a funcionar esta estrategia de cooptar el voto, porque yo también podría decir que hasta cierto punto es intentar cooptar el voto, ¿no? Sí, por supuesto, también digamos, en las estadísticas, en las personas que votan y por quién votan y de qué edades y sectores son, va a ser un diagnóstico muy interesante para ver cómo se está distribuyendo la ideología política en México y en qué sectores está sustentado el sistema político que hoy tenemos. Claro, claro. Y pues bueno, John, terminamos con Xochitl y ahora pasamos a la candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum. Justamente en un meeting, Claudia Sheinbaum comenta o critica más bien la ley SB 4 del gobernador de Texas, que hasta donde yo tengo entendido, es que cualquier persona de migración puede pedirte documentos aunque tengas todo en regla. Si te ves sospechoso, te puede pedir tu documentación. No Sí, sé, le o, están dando la facultad precisamente a la policía de hacer esto y ajá, en un estado fronterizo, que también es uno de los puntos más importantes. Es, aunque es uno de los estados más racistas, es uno de los estados por los que más cruza gente, o sea, a pesar de las dificultades que hay para cruzar por Texas y demás, sigue siendo un paso muy importante para los migrantes, tanto mexicanos, centroamericanos y demás, ¿no? claro, claro. Entonces, pues la crítica que también hace incluso tanto el gobierno federal, Andrés Manuel y todo esto, parece importante. Recordemos que el inicio de por así decirlo, de las campañas de Donald Trump y Joe Biden
fueron en dos lugares fronterizos. Entonces, aquí estamos viendo la importancia que está recobrando la migración y yo creo que también va a ser la dirección de la política, digamos, la política exterior de Estados Unidos. Y el problema aquí es que, ¿cómo lo va a retomar Claudia? Si lo va a tomar como una crítica, va a tratar de, pues, e incluso si va a tratar de tener un diálogo, el cual ya dio por cancelado de manera contundente Andrés Manuel, no se va a presentar con los líderes del norte. Entonces, yo creo que es de lo más importante, la relación con Estados Unidos es vital para México, digamos, también el comercio, la importancia de las remesas, todo esto es un factor determinante tanto para la política interior en México como para la política exterior de Estados Unidos. Claro, claro, ahora sí que, pues, es lo que comentaba también en otro capítulo. Justamente este año también son elecciones en Estados Unidos y hay demasiada población racista en este país. Y el atacar esta situación de los migrantes, pues les hace sentir confianza en los políticos, pero llega a tal punto que se vuelve en un extremo, ¿no? O sea, saca su lado más racista, más discriminador y pues obviamente esto en cuestiones de política le afecta a los migrantes. Y no sé tú cómo lo ves, pero yo sí lo considero como algo injusto, no porque yo sé que hay gente que tiene esa necesidad y se va a otro país no por cuestiones de, me voy a ir porque quiero pasar un buen rato por allá, sino que se va a trabajar. Y además, como lo comentaba un compañero, pues les dan los trabajos más, pues, no sé, los peores trabajos y además son, hasta donde yo tengo entendido, mal pagados. ¿Qué crees? Yo en esta parte, desde el punto de vista mexicano, diría, sí, es un problema para nuestra movilidad, Ujú, el acceso a tener oportunidades mejores, tanto de económicas como hasta incluso de vida, porque hay muchas personas de las que migran se quedan a vivir allá. ujú. Pero entonces aquí viene la otra circunstancia. El problema de los mexicanos, o sea, los mexicanos somos un problema o una responsabilidad para México o para Estados Unidos. Y yo creo que va un poquito más por este punto. Los mexicanos somos responsabilidad del gobierno mexicano, el gobierno federal, Claro, de manera general. Y la situación en Estados Unidos es materia de su política. O sea, si ellos quieren hacer cerrar fronteras, es su situación, es su frontera. Y si bien podemos decir que esto atenta contra derechos humanos y demás, por incluso pues la libertad de movilidad y todo esto, sería como una crítica, pero recordemos, si este país es racista, en algunas ocasiones, no toda su población, pero evidentemente hay un alto sector y de manera histórica ha sido también parte de su cotidianidad. Y ¿no? por otro lado tenemos que es época electoral, las propuestas y las que se van a hacer lo que más se está pegando. Y en este caso, el gobernador de Texas hizo una propuesta interesante que está respaldada por cierto sector de la población. Entonces, si lo respalda su ciudadanía y nos afecta a nosotros, que somos de otro país, creo que no podemos hacer tanto la crítica hacia si está bien o está mal. La política que nos debe importar es la interior, o sea, nuestra propia política, la mexicana. Y pues tenemos que aprender también a lidiar con la política de otros países que a veces quejándonos y ir de, pues hasta solamente por como lo hacen incluso como a manera de burla, vamos a pronunciarnos o vamos a solamente a reaccionar de manera enérgica como lo hacía en su momento el rector de la UNAM, Enrique Graue, pues no vamos a hacer nada. Sabemos que los cambios se hacen incluso con mano dura y solamente de esa forma. Entonces, que va un poquito por este punto. Claro, claro, pero pues bueno, creo que a lo mejor enlazándonos un poquito a otro tema y saliéndonos de esta ley SB4, podríamos decir que lo mismo pasa con la política exterior, de que te intente, por así decirlo,
en cuestiones militares invadir México al darle esa oportunidad de entrar a la milicia de Estados Unidos a territorio mexicano, ¿no lo crees? No, 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 yo estoy en total desacuerdo de que pase esto. La mayoría de países en los que ha entrado de esta manera Estados Unidos le ha ido mal. Y Exacto, entonces contra esto sí, contundentemente no, porque te lo vuelvo a decir, los países en los que ha entrado tanto de forma supuestamente pacífica y tanto también apoyando de manera paramilitar, por así decirlo, digamos, está el caso de Chile, tenemos el caso también de, pues, países de Medio Oriente y siempre salen mal los países en los que ayudan, según. Entonces, tenemos también Corea, las dos Coreas, tenemos Vietnam, o sea, las invasiones siempre han sido, pues, catastróficas, tanto para su economía de ellos, que también a veces no son tan apoyadas, pero también como, por ejemplo, para la población, que la población del país es quien realmente sufre esto. Yo creo que también esto atenúa contra la soberanía del país, a pesar de que estamos en una situación de, pues, de crisis, por así decirlo, en el tema de seguridad, pero no debemos de defender incluso la soberanía. Y Claudia Sheinbaum debería defender esto también si llega a ser presidenta, o Xochitl tal vez en su momento, si ganara. claro, No sé, claro. ¿tú qué opinas? La soberanía es parte integral del país y yo creo que la mayor parte de las personas pensaría esto. No, no vamos a tener una fuerza militar estadounidense tratando de pensar que nos va a resolver la situación del país. Esto, te lo decir, es responsabilidad de nosotros, tenemos que arreglarlo y tenemos que buscar las Claro, formas. Y más que nada, o sea, nosotros lo decimos y también es parte de nuestra responsabilidad. También mucha responsabilidad y tienen una carga importante los políticos y más que nada los políticos a nivel federal, que en este caso podríamos decir que son tanto presidente, las dos cámaras, bueno, el Congreso y pues los gobiernos estatales, que son quienes toman las decisiones más importantes en el país. sí, ahora sí que, pues yo creo que por ahí son cuestiones políticas, porque, o sea, esto, regresando ahora sí a la crítica de Claudia, son cuestiones meramente políticas, así como lo ha hecho el gobernador de Texas, así como lo han hecho diputados, senadores de Estados Unidos, incluso Donald Trump en su momento, son cuestiones meramente políticas, pero pues, en fin. Bueno, pasamos al segundo tema de Claudia Sheinbaum, que es apostar a las energías limpias. Creo que ahí me parece algo increíble, me parece algo muy bueno, algo que también propone Xochitl Gálvez, que igual yo te digo que es de las, son como que de las propuestas rescatables de los candidatos, pero pues hay una contradicción, que es lo que comentábamos al principio sobre el Tren Maya. Sí, Le vamos a apostar a las energías limpias, pero al final, ¿cuántos árboles talaste para poder crear un tren que ni siquiera está terminado? por supuesto, esto también incluso se lo criticaba a esta persona que defiende mucho en Yucatán al ecosistema y que mencionaba que él siempre estuvo en contra del tren y demás, o sea, siempre estaba con la idea de que iba a haber un impacto ecológico muy importante y que iban a afectar. En el caso del Tren Maya, pues ya sabemos que incluso afectaron junto a la vegetación, a la fauna y pues, ¿qué podemos decir? O sea, es parte del desarrollo, por así decirlo, de los costos del desarrollo, pero si están por una parte proponiendo que le van a apostar a las energías limpias, pero por otro lado les están dando en la torre a los bosques y demás, creo que también ahí tenemos una contradicción. La contradicción me parece que no debería ser la pauta de un gobierno, pero ya parece que está cayendo también en la normalidad de, por un lado dicen una cosa y por el otro están haciendo otra. También, por ejemplo, era la crítica incluso, por ejemplo, a Dos Bocas, que en lugar de apostar por energías, pues, o tecnologías más nuevas, más desarrolladas y también por este caso, apostando por energías limpias, no, se está yendo por otro lado. Incluso, pues, podríamos decir, a comienzos del sexenio también vimos apagones precisamente por el problema de la energía. Y todavía, incluso hasta el día de hoy, tenemos algunos problemas con la obtención de energías de manera general. Nuestras refinerías no son las más importantes del mundo, el petróleo no es el más
digamos, no es el mejor para ser refinado. Todo esto es un problema. Nosotros como país sí deberíamos estar apostando por energías diferentes, tanto eólicas, solares y todas estas que pueden ser una forma distinta o tal vez también estar viendo la forma de obtención de gas y de obtenerlo de un costo tal vez bajo para la producción de energía. Claro, claro, ahora sí que es importante empezar a apostarle a las energías limpias, pero no sé, yo creo que más bien esto no podría quedar tan, o más bien no se podría implementar tan de forma radical en México o en cualquier país de Latinoamérica, porque hasta donde yo sé, el crear energías limpias también incluye un costo muy alto y son costos que lamentablemente las economías latinoamericanas, o si la economía latinoamericana todavía no puede asumir. Yo creo que sí, está bien apostar a las energías limpias porque pues, está bien, pero debemos de hacerlo paulatinamente, ¿no? Bueno, aquí sería hasta incluso una cuestión para ambos y decir, ¿es más importante hacer un tren de 500.000 millones de pesos o apostar o invertir ese dinero para energías limpias? Ah, claro, claro, totalmente, Porque si totalmente. decimos que no tenemos como país el presupuesto para hacer ese tipo de cosas, pero sí tenemos para hacer ese tipo de proyectos y malgastar dinero en la cancelación de un proyecto como el aeropuerto de Texcoco. Entonces eso también es bastante controversial, pero sí, efectivamente, como país se dice que no tienen las autoridades los países latinoamericanos y también México en este caso, de desarrollar esas tecnologías, pero esto ya no es de si podemos, esto ya es tenemos que hacerlo. Estamos en una situación, incluso también la crisis que existe en Europa, y también por esto de la cuestión de Ucrania, que ya no tienen energía eléctrica por las cuestiones del gas, ahí en todos los que pasan por Ujú. Ucrania, y entonces no podemos también estarnos arriesgando así un día viene y pasa algo similar en nuestra región. Ya debemos estar viendo qué podemos hacer para atenuar esos problemas. Pero bueno, en fin, Claro, lo que claro, decía. claro, claro, que creo que algo que me llamó mucho la atención y que justamente Claudia Sheinbaum hizo saber en sus redes sociales es que a las personas que han visitado la Ciudad de México y que han conocido o han tenido la oportunidad de conocer la central de Abasto, se supone que esta central ya tiene paneles solares, algo que reitero, a mí me parece increíble, me parece muy bien, pero también hay que saber si la economía de una familia promedio, bueno, más bien, lo siento, si una familia promedio tiene la economía suficiente para poder poner un panel solar, que yo hasta donde sé, no son muy caros, pero tampoco son tan accesibles, por así decirlo. No es como que yo vaya a X lugar y para comprarlo, hasta donde yo sé. Sí, y los costos incluso de los paneles solares, así como tú lo mencionas, podemos también estar revisando los costos y estar incluso teniendo la idea de cuál es el costo para un panel solar y cuánto gana una persona, ya una persona en promedio, y será costeable para esa persona pagar este panel solar o lo que quiera él invertir. Que Claro, si Si las personas también consideramos que es una inversión muy alta, lo vamos a ver como inaccesible. Es más cómodo tal vez estar pagando, digamos, unos 500, 600 pesos de luz en el recibo, que estar comprando un panel solar de 100.000 pesos sí, en una sola inversión. claro, claro. Ahora sí que, pues bueno, ya tocas un punto bien importante, la economía. Pero, pues, bueno, ahora sí que tendríamos
reitero, tendríamos que conocer también la realidad que vive cada familia mexicana y si es más importante, pues, comprar, no sé, un panel solar o un calentador solar, o eso que te vas a gastar, invertirlo, no sé, en comida, no sé, en cosas que a lo mejor una familia tiene, ¿no? O sea, pues es controversial, pero, pues bueno, por último, y abarcando las propuestas de Claudia, justamente Claudia habla de impulsar el actual proyecto que tiene el gobierno, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que al final, de lo que hemos hablado también en otros capítulos, es de la creación del programa Jóvenes Unen al Barrio y Jóvenes Conectan por la Paz. Yo creo que ahí más bien va a haber una mezcla, van a unir estos tres programas y lo van a hacer uno solo. No sé, o más bien, yo creo que es una muy buena propuesta. Yo veo que es una muy buena propuesta, pero lo que en algún momento comentábamos era si es viable, si es viable que el gobierno impulse este tipo de proyectos. Pero no sé tú, dime, dame tu opinión, Jonathan. Pues también sería como parece que en la Ciudad de México el programa que implementó sí funcionó, pero en el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y ya hablando también incluso de una crítica, podría decirse que no ha tenido el impacto que hubieran esperado. No estamos viendo estos jóvenes ya construyendo el futuro de México, siguen siguiendo subsidios por parte del gobierno para tener una capacitación laboral. ¿Y cuándo van a ser productivos? Estaríamos hablando también de una estadística que nos hable claramente de cuántas personas de las que han obtenido el apoyo de que ya habíamos mencionado, Jóvenes Construyendo el Futuro, ya están, pues sí, produciendo, porque también hay que tener en cuenta que para eso son estos programas, para poder tener una mayor productividad de los jóvenes. Y en un momento dado no tenían la experiencia y por eso fue esta capacitación laboral, pues no, yo no lo vi a mí tan adecuado, no por el punto de que es mal programa, los programas como este tiene una buena intención, pero de buenas intenciones no se desarrolla la economía. Y si Claro, no, y si con este programa no vemos tal vez los resultados esperados, vemos resultados parciales o tal vez resultados negativos, me refiero en cuanto a negativos, están teniendo un costo muy alto para un beneficio tan pequeño, no lo veo tan interesante que se haga como un estilo de combinación entre ¿cómo dijiste que se llama? El de jóvenes Ciudad de unen al México, de barrio Claudia y Sheinbaum. jóvenes conectan por la paz. Precisamente estos dos programas, no creo no te da la forma de hacer las cosas. Mm, Bueno, también sería como darle el derecho de réplica que nunca dan en Morena. claro, claro, creo que sí tendríamos, o sea, es lo que en algún momento comentábamos, mi compañero y yo. No es lo mismo implementar el programa de jóvenes son en el barrio y jóvenes conectan por la paz, que implementarlo, no sé, en Oaxaca, en Chiapas, en Tamaulipas, en Baja California, o sea, son realidades diferentes. Claro, Sí, obviamente por supuesto. se tendrán que hacer modificaciones, obviamente, pero no sé si yo creo que por ahí sí tendría que cambiarse el programa de jóvenes construyendo el futuro y no sé, una de dos, o como yo comentaba al principio de este tema, juntarlo con los otros dos programas que plantea implementar Claudia Sheinbaum, o pues definitivamente desaparecerlo, porque igual ha habido casos de corrupción dentro del programa. Y si ha habido casos de corrupción, entonces
sea, algo se está haciendo mal, ¿no? Sí, es que este programa da la posibilidad de la corrupción. Estoy casi seguro que tú también has escuchado de esos casos en el que, digamos, el empleador, solamente por hacerlo un poquito más sencillo al beneficiario, solamente tienen un pacto y los dos se llevan un 50-50 y no se hace nada. O sea, ni va a trabajar, ni va a tener o a recibir esta capacitación, ni él ayuda a que quiera la capacitación. Entonces, Claro. desde ese punto ya vemos un mecanismo en el que es fácil burlárselo. Tendría que tener como una forma en la que se esté haciendo una revisión continua de los resultados del programa y también ver qué pasa cuando el programa no tiene el impacto o que por ciertas cosas tú no estás cumpliendo. O sea, también tenemos que hacer responsables a las personas que reciben el apoyo, no es únicamente tener el dinero y ya está ahí, ¿no? Sino Ujú. tal vez un mecanismo en el que la persona, al no tener o no adquirir la experiencia, pues tenga que tal vez devolver el dinero para que alguien más sí lo utilice. Y es lo que no pasa, si no hacemos estos mecanismos, pues va a ser siempre sencillo burlarse del sistema administrativo y demás, y poder adquirir solamente el estímulo económico y no obtener los beneficios ni dar los resultados de manera social. O no sé, yo creo que por ahí, o sea, el regresar al estímulo sería algo difícil, porque si difícil, si no tiene eh, para, no sé, para trasladarse o algo por el estilo, muy difícilmente va a tener para regresar el dinero otorgado por el programa. Pero yo creo que más bien debería de haber un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de, oye, nosotros tuvimos esta oportunidad, vamos a, vamos a ver dónde podrías estar, ¿no? O sea, una vez que terminaste tu año en Jóvenes Construyendo el Futuro, ve y pide trabajo en una empresa. Y ya nosotros, en base, o más bien con base en esos datos de personas que lograron, pues, conseguir su primer empleo, por así decirlo, entre comillas, porque ya vienen de Jóvenes Construyendo el Futuro, con base a eso, ver si sigue siendo viable o no. O sea, también, no sé, creo que esa sería una muy buena implementación para que no se quede nada más como tú dices, como con que le doy el dinero y ya. O sea, yo prácticamente ya le di las herramientas y ya si él logra o no lo logra, pues bueno, yo por lo menos hice mi trabajo. Sí, o sea, casi casi llevarlos de la mano desde el inicio hasta que ya está trabajando, para Exacto, demostrar los exacto. resultados reales. Que, como te digo, lo importante, este programa es excelente. Yo también cuando lo dijeron, dije, no manches, está súper bien que para que adquieras experiencia laboral te puedan dar el apoyo de lo que es un salario mínimo y así puedas entrar al mundo laboral. Pero que si no consigues el trabajo y no estás dando los resultados, ya no digamos para el gobierno, ya, sino para ti mismo, ya es una situación complicada y por eso el seguimiento creo que está bien y le falta un complemento más, que es la culminación y dejar ahora sí trabajando al beneficiario. Claro, claro. Y pues bueno, John, ahora sí que terminamos con Claudia Sheinbaum y pues bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, hablando un rato contigo. De las muchas gracias. Y pues bueno, vamos a pasar ahora al último candidato, que es Jorge Álvarez Maínez, este candidato de Movimiento Ciudadano. Pasamos con su primer tema. Propone revivir la Policía Federal, que era una policía, por así decirlo, hasta donde yo recuerdo, confiable, claro. Se cambió por la Guardia Nacional, algo Eh, que tiene sus pros y sus contras, definitivamente, pero yo creo que sí debería de regresar la Policía Federal. No sé tú qué opinas, John.
eso también es controversial. Algunos tienen una muy buena impresión como tú del que fue la policía o ya la extinta Policía Federal, pero otros tienen una idea de alta corrupción Ujú. en esta institución. Yo también digo que debería regresar porque estamos en una situación muy complicada en México de inseguridad y demás. Y creo que también va por este punto. Debemos de tener a una policía que de verdad nos permita, digamos, la confianza y que no nos dé miedo cuando se acerque. Hay también este Claro, estereotipo de los mexicanos que cuando ven a un policía, en lugar de sentirse seguros, se sienten inseguros porque tanto eh, cuando los detienen de forma irregular o incluso ilegal y demás, o sea, creo que sí, necesitamos una institución, no sé si sea la Policía Federal, no sé si sea otro tipo de institución, pero de que necesitamos una institución que nos ayude y contribuya de manera eficaz al buen funcionamiento de la seguridad nacional. Es importante. En su momento, yo sí tuve la expectativa de que la Guardia Nacional iba a hacer todo esto, que fue un día la Policía Federal, pero no pasó tiempo y vemos que casi nada más se volvió parte casi casi es una forma de seguridad privada. Lo que yo he notado no es como lo que yo esperé. Y que sí tiene muy buena capacitación, tiene muy buenas pagas para sus miembros, pero no es como, te digo, no es como lo fue en su momento, lo es la Policía Federal. Una, sí, prácticamente un brazo armado eficaz, aunque como te digo, también con sus errores. claro, Pero claro. pero como que lo diga este candidato Jorge Álvarez Maínez es interesante porque está viendo por dónde tal vez proponer algo interesante, porque ya está extinta, eso es un hecho, pero Sí, él tal vez en su noción está visualizando que en México necesita algo que ayude a mejorar los niveles de seguridad. Y no sé, claro, hasta claro. incluso estaba la otra situación en la que acusa que Xóchitl Gálvez le está robando sus propuestas. Pues no es que esté robando propuestas, está viendo lo que le está importando más a los mexicanos, está viendo que la inseguridad es altísima y también hasta incluso recordándole que cómo inició su campaña Xóchitl Gálvez, la inicia en Fresnillo y todo esto, pues a fin de cuentas va a tratar de ver lo más importante en esta situación y que yo creo que lo más importante para estas elecciones son las propuestas en materia de seguridad. Claro, claro. Ahora sí que sí, sí Álvarez Maínez tiene algo bien interesante con la Policía Federal y que lamentablemente, no sé si te acuerdas, esto de la extinción de la Policía Federal, pues se dio justamente por cuestiones con García Luna, que era el encargado de la entonces Policía Federal en el sexenio de Calderón. Yo creo que de ahí como que Andrés Manuel pensó, de aquí me voy a agarrar para poder extinguirla. Dicho y hecho, lo cambió por la Guardia Nacional, una guardia que tiene igual sus pros y sus contras, pero que al final siento que sigue sin llenar ese hueco o ese espacio que dejó la Policía Federal. Por supuesto, también, y esto históricamente lo podemos notar que los mexicanos tienen mucha desconfianza a sus instituciones de seguridad, tanto a niveles municipales, estatales, federales. Los que se salvan o se salvaban eh, son los militares, son los soldados, la marina. Por ello sí ha existido históricamente un respeto y una admiración un poquito diferencia de las instituciones de policía. Pero, como tú lo dices, parece que la Guardia Nacional no vino a llenar los zapatos de la Policía Federal. Entonces, podría pasar bueno, que yo lo veo totalmente irreal que Álvarez Maínez gane, pero pues que una de las otras dos candidatas retome esta propuesta y ver qué se puede hacer con ella. Si vemos que algo no está dando frutos, como lo es la Guardia Nacional, que si los está dando yo no los estoy viendo, pero pues, podría ser retomar propuestas de los otros candidatos que sí les funcionan, porque o gobiernan para sí mismos o gobiernan para México, y hemos visto que gobiernan para sí mismos. Entonces, Claro. pues ya debería estarse acabando esto, pero
Creo que eso es todo por Claro, ese tema. claro, ahora sí que, pues bueno, creo que Álvarez Maínez tiene una tarea muy, muy grande en caso de llegar a ser presidente, que así como lo ven las encuestas, no creo que llegue, pero pues Definitivamente. si llega, tendríamos que ver qué es lo que puede llegar a pasar con su gobierno. Y pues bueno, vamos a darle seguimiento al candidato Álvarez Maínez. Y justamente hablando del tema de seguridad, pues proponen acabar con la inseguridad en las carreteras, un tema que también se ha visto muy, muy presente en los últimos meses. Yo creo que desde mitades de, bueno, más bien desde inicios de este gobierno hasta la actualidad, el asalto en transporte público en las carreteras, el asalto o el secuestro de transportistas, de traileros, o sea, es un tema que pues al final nos afecta a nosotros como ciudadanos, ¿no? Nos afecta a nosotros como mexicanos. Y fíjate qué interesante enlazar esta propuesta de la inseguridad con la Policía Federal. Creo que refuerza este punto de por qué debería de revivir la Policía Federal, ¿no lo crees? Sí, yo también veo como muy importante el tema de la seguridad en las carreteras. Para personas que viajamos cortas distancias de menos de una hora, tal vez esto no es un tema de interés, pero para personas que, como tú lo mencionas, traileros, personas que de verdad transportan cargas muy pesadas en las carreteras, son aquellas a las que más afectan y hay desapariciones, asaltos. Esto ya parece un indicador que va a la alza. Cada vez que se habla de un asalto ya se ha normalizado y es lo que a mí a veces también me parece contradictorio que se normalice la violencia o la inseguridad, pero es parte de esto. Y que se conecte con la Policía Federal, yo creo que también es importante porque estamos viendo que la Guardia Nacional no funge la función pero no fue la función que estaba destinada de traer un poquito más de seguridad y eso. Pero si la Policía Federal pudiera compensar un poco esto, e- es, es un tema que tal vez porque no lo quieran retomar los miembros del partido de Morena, tal vez a rechazar un poquito esa institución, pero darle un nombre nuevo a lo que un día fue esta institución podría ser una forma. Y qué bueno que lo está haciendo para una combinación Álvarez Maínez con la idea digamos, del regreso o el retorno de la Policía Federal. Era una buena institución, les pagaban bien, incluso llegamos a ver incluso los exenios de Calderón que eh, los sueldos aumentaron de manera eficaz, pero también hay que estar revisando si es viable esta situación, porque también, como te lo mencioné al comienzo de este tema, es algo que los mexicanos tal vez también tienen desconfianza y algo nuevo tal vez podría ser mejor en este caso. Claro, claro. Ahora sí que, pues bueno, es una gran propuesta. Siento que deberían de retomarse. Este punto lo vamos a abordar después, pero para introducirlos. Este punto de acabar con la seguridad en las carreteras debe ser también parte de la agenda pública de Claudia y de Xochitl. Yo sé, yo sé que cada quien tiene su agenda, pero debe de haber un punto en el que coincidan. Y esto nos va a dar paso a un tema que tú habías comentado, que es que Xochitl recrimina, o más bien que Álvarez Maínez justamente comentó que Xochitl copiaba las propuestas de, más bien, que Álvarez Maínez, perdón, copiaba las propuestas de Xochitl Gálvez. Entonces, no sé, yo creo que por ahí también en una entrevista que le hicieron a Damián Cepeda, senador del PAN, comentaba que hay cosas buenas de este gobierno que se pueden retomar y hay cosas que de plano se deben de desechar, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, no es
como que le copie las propuestas. Más bien, sí pueden coincidir en una propuesta, claro, pero a lo mejor la forma en la cual van a darle seguimiento a esa propuesta va a ser de una forma totalmente diferente. O no sé tú qué opinas, yo. Precisamente la idea y las propuestas que da tanto un candidato como el otro, o sea, que se parezcan, es porque están atendiendo a tal vez indicadores como la desconfianza que dijimos de las instituciones de seguridad. También puede ser que simplemente las personas se tienen más inseguras, a pesar de que 2017 fue uno de los años más inseguros en México, con niveles de homicidios dolosos muy, muy altos, desapariciones y demás. También estamos viendo que no, con este gobierno no hubo una disminución y que incluso dicen que solamente bajó la tendencia, y o sea, que baje la tendencia no significa que esté bajando el número total. Y, y con eso también nos vamos a ver importante que la disminución en la tendencia nos indica solamente que está disminuyendo cómo crece ese indicador, digamos. No es que esté bajando en términos netos, no está bajando en totalidad, pero sí está bajando nada más en el nivel de aceleración. O sea, está viendo un desaceleramiento, más no una baja. Y eso es lo que a mí me interesa porque si vemos que por una parte Xochitl Gálvez se propone incluso su cárcel de alta seguridad con incluso uso de tecnologías muy avanzadas y por el otro lado tenemos a Álvarez Maínez también proponiendo el regreso de una policía federal e incluso el acabar con la inseguridad en las carreteras. ¿Qué dice? ¿Dónde pasan más los homicidios? ¿Dónde pasan más desapariciones? ¿En dónde cómo pueden atenderse y subsanarse esas cuestiones? Pues tiene una propuesta que es tal vez como la disuasión del delito a través de una cárcel de seguridad para que los delincuentes piensen si van a hacer las cosas o no dos veces. Y por otro lado tenemos también ya en el hecho que pues, posiblemente sea la consecuencia de que no se atendieron de primera mano las causas reales de la inseguridad y que ya tengan que atenderse a reprimir de manera que puedan arrestarlos, hacer una persecución o demás, ya con la Policía Federal. Yo creo que, te digo, son dos propuestas distintas, pero que atienden a un problema que es el de inseguridad. Claro, claro, ahora sí que, pues como tú lo comentas, es atender el mismo problema con una visión diferente. Álvarez Maínez quiere revivir la Policía Federal, que reitero, me parece algo fenomenal, algo muy acertado. Y hay propuestas como la de Xochitl Gálvez, que es construir megacárceles, algo así al estilo del Salvador, que yo ahí, yo por lo menos en lo personal lo dudaría, pero en fin. Ok, Sí, John, pues no sé si tengas algo más que agregar a este tema de la supuesta copia que realizó Álvarez Maínez en cuanto a las propuestas de Xochitl Gálvez. pues yo creo que solamente como por último si vemos que algo funciona, hay que seguir con eso. No podemos decir que ya se desgastó algo o que se está copiando solamente por copiarle a alguien o solamente porque, por ejemplo, si es esa persona se lo voy a copiar y no se lo voy a copiar porque es esa persona, no tiene sentido. Si algo que vemos que está teniendo resultados, pues hay que llevarlo a cabo. Es el caso también incluso con Xochitl Gálvez como una tipo de copia hacia las cárceles de El Salvador, en Nayib Bukele. Y pues si le está funcionando, pues aquí también podría ser que funcione. Tal vez si no, si lo llevan a cabo no funcione de la misma manera que allá, pero hay que arriesgarse y el riesgo es parte de poder atender a los problemas. Tienen que proponer, hacer y demás y dar propuestas buenas y si ya tienen esta base sólida de que ya funcionan en otro lugar, pues tienen un respaldo un poquito mayor de la aceptación de la sociedad. Creo que eso sería Claro, todo. claro, y pues bueno, eh, ya habiendo escuchado estos temas de los tres candidatos, ¿cuáles son tus conclusiones, lo siento, cuáles son tus conclusiones, John, respecto a todos los temas que abordamos, que para mí fue muy, muy bueno hablarlo contigo?
Pues a mí también me ha gustado también la idea de tener esas pláticas contigo, Bet, ya era una propuesta que se tenía desde hace tiempo Claro, y un gusto que haya sido en esta ocasión precisamente en el periodo o bueno, previo a las elecciones y con esos temas, bueno, comenzando con la primera candidata de la que se habló, que fue Xóchitl Gálvez, pues es que de Xóchitl Gálvez hay mucho que decir, desde su idea de que es un poquito, tiene un discurso hacia el pueblo y todo esto, que se siente identificada con el pueblo, pero también hay que identificar también a ella quien define como pueblo. También vemos algunos videos en los que se queja de Tijuana y todo esto. Entonces, las propuestas se quedan en propuestas. Cuando se lleven a cabo vamos a poder dar realmente una calificación a lo que están haciendo. Por ahora, y llegue al poder la mejor candidata, no hay por qué decantarse por una ni por otra solamente por nuestras ideologías políticas, sino por la efectividad que podría tener en el poder y en el cargo. Y por otro lado tenemos a la candidata de la continuidad. Si vemos a Sheinbaum haciendo las críticas tal vez a las materias, bueno, a los temas de materia de migración, también vemos las propuestas que hace incluso hasta con la continuidad del 4T, de una. Sí, pues de un cargo en el que va a poder continuar tanto los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y todos esos programas que ayudan a un sector de la sociedad muy amplio. Vamos a ver que, pues, es una candidata de Estado. O sea, es una candidata que va a tener todas las bases para poder darle una continuidad, más no vamos a decir que por esa razón ya es la mejor candidata. Y por claro, último, vamos al candidato menos conocido, el candidato que salió prácticamente de la nada y se hizo candidato presidencial. Este sí es el caso más claro de elegir candidato por dedazo. En su momento iba a ser Juan Samuel, García. pero Samuel García, pero no, por ciertas condiciones que pasaron en su estado, prefirió quedarse en el cargo de gobernador, pero con propuestas interesantes. También hay que decir que son un poquito más frescas y, bueno, evidentemente, como lo dijimos hace rato, no creo que gane las encuestas casi casi dicen que nadie lo conoce, pero pues hay que sacar también lo bueno de cada candidato y te digo, revisar cuál es la propuesta y dejarnos de la idea también de que la democracia tiene que ser una idea en la que va a beneficiar a todos, ¿no? Ya vimos que las políticas ayudan a unos cuantos y en ocasiones y por azares del destino en las políticas de cada político que está en el poder nos ayudan y nos benefician, es circunstancial porque no podemos afirmar que todo el tiempo van a ser políticas que ayuden a todos. Las políticas no pueden hacerse de esa forma. Y pues nada, yo creo que hasta con eso nos quedamos. Vamos a darnos cuenta de que las personas tal vez en este 2 de junio que van a salir a votar, van a votar por sus preferencias, no por lo que es mejor para México. Y eso sería todo, Beta. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, John. De verdad, un gusto tenerte aquí y espero que no sea la última vez que podamos hablar de cuestiones políticas aquí en Política de Carta. Igual me gustaría hacer una invitación a todos nuestros oyentes pues a seguir estas mesas de análisis que vamos a estar haciendo. Y pues bueno, también a seguir el primer debate presidencial que va a ser el 7 de abril de este año. No se lo pueden perder, 8 de la noche, ahí vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda llegar a pasar en este primer debate. Una vez más, muchas gracias, John, amigos de Política de Carta, muchas gracias, los esperamos en un siguiente capítulo.